Aquí podemos ver una estructura alta, esbelta, flexible. En este caso tiene 170 metros de altura y 14 metros en la base. Podemos ver cómo oscila en su periodo natural o su frecuencia fundamental, que es en este caso de 1/4 de Hertz, o sea, de 4 segundos por ciclo. Es lo que tarda en ir y venir un ciclo completo. Estas oscilaciones que estamos viendo están simuladas por el mismo programa que determinó precisamente la frecuencia fundamental de esta estructura, lo cual es muy importante para conocer la posibilidad de resonancias, como veremos más adelante. Estas oscilaciones que se ven aquí, por supuesto, no pueden suceder de manera espontánea, únicamente pueden suceder provocadas por el viento o por un sismo. En el caso del viento, las oscilaciones se deben a que cuando éste sopla sobre una estructura de esta geometría, con este grado de flexibilidad y peso, provoca atrás de ella una serie de vórtices que alternan de un lado a otro de la cara posterior. Vórtices llamados de von Karman. Estos quieren provocar que la torre oscile lateralmente con ellos. Y cuando el periodo de estas oscilaciones coincide con el periodo fundamental de la estructura, y ésta no tiene el suficiente amortiguamiento, es decir, pérdidas de energía entre una oscilación y otra, en ese momento se van sumando los impulsos de von Karman uno sobre el otro, y si el viento persiste con esa velocidad que hace resonar a la estructura, se produce el fenómeno en el que se podría llegar a destruir la estructura debido a la resonancia. Las posibilidades son grandes debido a que esta estructura es tubular, construida de concreto y acero, y al no tener entrepisos, tiene un factor de amortiguamiento extremadamente bajo. La resonancia sucedería, en este caso que nos ocupa, con un viento de aproximadamente 70 kilómetros por hora, el cual es bastante común en esta región en temporada de vientos. Si no se le provee esta estructura con un sistema interno de amortiguamiento, para que la energía transmitida por los vórtices se absorba de alguna manera, pudiera ser que las oscilaciones fueran en aumento hasta destruir la estructura. Por el contrario, si se le provee un sistema de amortiguamiento interno con sus contrapesos correspondientes, podríamos absorber la energía de cada oscilación, ya que cada una es relativamente pequeña. De esta manera, evitaríamos que se sumaran y se produjera el fenómeno de resonancia y obtendríamos una estabilización completa de la estructura bajo la acción de viento o sismo. Más adelante veremos cómo vamos a hacer el amortiguamiento interno. Hola, soy Rafael Garza Treviño y continuamos con el método para amortiguar las oscilaciones en estructuras altas. Aquí está un esquema del modelo matemático. Esta sería la torre o la estructura alta flexible. Este sería su centro de gravedad. Tiene un soporte para colgar un péndulo que tiene una masa. El péndulo está colgado con dos cables para que se mantenga vertical siempre dentro de su oscilación. El péndulo está amortiguado contra la misma torre y tiene también un resorte contra la misma torre. Hay un cable que tiene una cierta longitud,
el péndulo tiene una cierta masa y una longitud. El centro de gravedad de la torre lo consideramos amortiguado y con un resorte que es su propia absorción del concreto a la energía y su propia rigidez del mismo concreto reforzado. También aquí están mostradas las excitaciones que recibe la torre. Las suponemos gratuitamente como senoidales, que tienen un periodo y una magnitud, y la altura del centro de gravedad, etc. Son los nombres de las variables que vamos a utilizar dentro del programa de MathCAD para solucionar esto. Continuamos con el amortiguamiento de oscilaciones en estructuras altas. Son las constantes y variables que se definen para más adelante. Aquí abajo vamos a ver cómo se calcula por el método de Runge-Kutta, adaptado, modificado por mí, dado que ya sé que es una ecuación senoidal. Y sería los resultados de las oscilaciones de la torre cuando le pega una excitación continua, periódica, permanente. Este es el resultado final después de hacer muchísimos experimentos. Vamos a explicar cuál es el resultado final y después vamos por pasos. La torre comienza en 0 y empieza a oscilar cuando empieza la excitación y llega hasta 4 centímetros a cada lado la oscilación, para entonces el péndulo de alguna manera empieza a sincronizarse y ven cómo se van amortiguando las oscilaciones hasta que queda una oscilación permanente de 8 milímetros a cada lado. Esto es los resultados del modelo. La torre prácticamente se estabiliza. Más adelante lo van a ver físicamente en un pequeño modelo que fabriqué. Vamos a comprobar el trabajo de este programa. En este programa tengo unos switches en donde le voy a quitar la excitación. Aquí hacemos 0 la excitación y le vamos a quitar también la acción del péndulo. Y nos va a quedar nada más el fuste oscilando. Nada más que hay que poner a oscilar el fuste. Como ya no hay excitación, le vamos a poner en las condiciones iniciales del inicio de la solución. Le ponemos 10 centímetros, nomás que aquí quedó un punto de más. Le ponemos 10 centímetros de desplazamiento inicial a la torre y la soltamos. Vamos a ver cómo oscila esa torre. Aquí tenemos, le pusimos 0 amortiguamiento al concreto y a la torre en sí. 0 amortiguamiento básicamente es muy conservador. Vamos a ponerle un poco de amortiguamiento para que se vea el efecto. El amortiguamiento propio, aquí en lugar de 0%, vamos a ponerle 1% y vamos a ver cómo se amortigua la oscilación. Aquí tenemos el amortiguamiento del 1%. Para el ciclo 100 ya va aproximadamente al 40% de su oscilación original. Vamos a calcular una amortiguación del 1% en 100 ciclos. Aquí hay 100 ciclos representados. Sería 0.99
a la 100 nos da 36.36. Aquí tenemos 20, 40, prácticamente el punto 36, que calcula el 1% de amortiguamiento en cualquier estructura. Vamos a ponerle otra vez el 0% para estar completamente de lado. Bueno, más adelante se van a dar cuenta que no importa el amortiguamiento que le pongamos, el amortiguamiento lo va a hacer el péndulo y sus amortiguadores. Ya vimos cómo la torre oscila y se amortigua lentamente a sí misma, cómo el modelo más o menos trabaja. Los periodos que estamos viendo son 90. El número de subdivisiones que estamos utilizando para analizar el problema son 400.000. Y bueno, lo demás son operaciones para calcular el espacio gráfico, la delta t, etc. Aquí tenemos una torre oscilando permanentemente sin amortiguamiento para siempre. Vamos a dejarla así y vamos a ponerle un péndulo y vamos a ver qué es lo que sucede cuando el péndulo empieza a trabajar. Vean ustedes cómo los 10 centímetros iniciales se van reduciendo, 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 hasta que se hacen prácticamente cero por el amortiguador que tiene el péndulo. El péndulo y su amortiguación, su amortiguador pegado adentro de la torre. Se va a cero porque no hay excitación. Vamos a ponerle, si le ponemos la excitación, vamos a ver la misma gráfica que vimos al principio, la solución final. Aquí tenemos los 8 milímetros que habíamos visto originalmente. Esta es la solución final. Vamos a ver qué sucede si le pusiéramos la excitación y le quitamos el efecto del péndulo. No hay péndulo ya. Entonces, vean ustedes lo que sucede. Se va aumentando, 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 y como a la torre no le pusimos ningún amortiguamiento, esto va a aumentar hasta el infinito. Vamos a ponerle a la torre un amortiguamiento propio de un 2%. Es imposible que lo tenga, pero vamos a irnos nada más para efectos demostrativos. Aquí ya se ve cómo trata de irse asintóticamente. Probablemente aquí se ve en 64 centímetros de oscilación, pero probablemente sea 1 metro o más. Vamos a ponerle más oscilaciones. Vamos a ponerle 300 periodos. Analizar más tiempo. Y aquí prácticamente ya se estabilizó en 1.20. Eso es poniéndole un 2% de amortiguamiento a la torre, cosa que nunca lo va a tener si no le ponemos péndulo. Aquí vamos a poner el péndulo otra vez y le vamos a quitar, o le vamos a dejar el 0.5% de amortiguación. No pasa nada, va a ser lo mismo el resultado. Aquí tienen los 8 milímetros que tenemos de resultado de oscilación máxima. Si en lugar del 0.5% le ponemos el 0 o le ponemos el 2, son los mismos 8 milímetros. Ya no pinta el amortiguamiento de la torre comparado con el amortiguamiento interno del péndulo. Una vez que tenemos la solución comprobada,
Vamos a ver el viaje del amortiguador. Se me quedó esto. El viaje del amortiguador comienzan siendo 60, 70 centímetros y terminan siendo 30 y 40 centímetros. 40 centímetros en un sentido y en otro. Es decir, el amortiguador necesita mínimo 80 centímetros a cada lado, o sea, unos 60 de viaje. Tendrán que ser unos amortiguadores largos para que acepten ese unos 60 de viaje. Tenemos la fuerza que va a ser el amortiguador en cada ciclo contra la torre. No estamos hablando de nada prácticamente, estamos hablando aquí en newtons. 6000 newtons son 600 kilos y terminan siendo ya prácticamente 250 kilos en un sentido y en otro, que básicamente es la fuerza que le están imprimiendo las oscilaciones de von Karman a la torre. La velocidad del amortiguador que va a ser necesaria para calcular la potencia y el calor que se va a generar, estamos hablando de 60 metros por segundo, 60 centímetros por segundo, 0.6 metros por segundo. Y la energía por cada ciclo del amortiguador es importante porque el fabricante de amortiguadores quiere saberlo, cuántos ciclos va a haber, a qué velocidad, a qué frecuencia y cuál es la energía por ciclo. Por ciclo es muy pequeña, estamos hablando de 1200 julios, que no es nada, pero ya a lo largo del tiempo empiezan a provocar un calentamiento. Y esta es la energía del fuste calculada a través de la que le pasan los vórtices alternantes y la amortiguación propia del fuste. Y debe ser igual, estamos hablando de 1000 julios, mientras que los amortiguadores están absorbiendo, pues aquí podríamos estimar poquito menos de 1000 julios. Estos son 1200, estos son 500, aquí andamos. Es una comprobación, esta es la energía calculada con las fuerzas que actúan sobre el amortiguador, y esta es la energía calculada con las fuerzas que actúan sobre la torre. Con esto termino de explicar el modelo y paso a presentarles un modelo físico que hicimos para comprobar. Aquí tenemos un aparato construido con el fin de simular las oscilaciones que puede tener una torre muy alta o un edificio muy alto ante las excitaciones provocadas por un sismo o por los vórtices alternantes de un viento. Esta simulación es exagerada en cuanto a la altura y la flexibilidad para que se puedan ver los efectos. De otra manera, si lo hiciéramos a la escala de un edificio natural, con la rigidez natural, no podríamos estar grabando esto que vamos a grabar. El aparato consiste básicamente en una plataforma rígida en donde está, vamos a decir, empotrado el edificio, la torre, un motor que va a provocar una excitación, un movimiento, una fuente de poder y un regulador de velocidad. Si aquí conectamos, pueden ver ustedes la leva, que no tiene más de 1 milímetro de movimiento, lo cual lo pueden ver aquí, es apenas 1 milímetro de punta a punta,
y va a mantener la oscilación, el control de voltaje, que es un control de velocidad, básicamente es para trabajarlo a diferentes velocidades y buscar cuál es la frecuencia de resonancia. Aquí la estoy buscando. Vean ustedes la amplitud que se logra cuando está resonando sin ningún grado de amortiguador. Apagamos el circuito. Claro, obviamente queda oscilando, no tiene nada que amortigue la energía que le pusimos, salvo las fricciones. Vamos a aflojar un péndulo que tenemos aquí, que es con lo que vamos a amortiguar. Encendemos y verán ustedes a dónde queda la oscilación. Toda la energía la toma este alambre con su flexibilidad y plasticidad, y obviamente el péndulo. Es la misma frecuencia de la que estábamos hablando ahorita, es la misma excitación, el mismo grado de excitación, pero ahora está amortiguado con este péndulo y este alambre de cobre. Si nosotros se apaga la oscilación completamente. Quitamos el efecto del péndulo con el efecto del péndulo. Soy Rafael Garza Treviño y continuamos con la presentación del modelo matemático para amortiguar oscilaciones en torres altas y flexibles. Acabamos de ver un pequeño modelo que hicimos para verificar los resultados del modelo matemático que les había presentado antes del modelo físico. Este modelo matemático es el mismo, este que estamos viendo, es el mismo que vimos para la torre, para la cruz, con aquellos parámetros. Ahora cambiamos nada más los parámetros. Estamos hablando de una altura de 21 pulgadas, 53 centímetros. Es una varilla de acero de 21 pulgadas por 5/32 de espesor. Lo tengo que poner en medidas inglesas porque así es como viene el alambre este. De ahí salen kilogramos de fuerza, 58 gramos, 180 gramos, 20 pulgadas a la altura del péndulo, las constantes mismas que utilizamos allá, nada más que ahora reducidas a las medidas tomadas directamente del modelo, pequeño modelo físico que hicimos. Aquí nada más tenemos que hacer una aclaración. Este porcentaje de amortiguamiento de 8.16% si lo sacamos directamente medido de la varilla, como se puede ver aquí en el inserto. La pusimos a oscilar en cámara lenta y medimos cuántas oscilaciones se necesitaban para reducir una amplitud de 90%, es decir, que quedara el 10% de la oscilación, y con ese tiempo sacamos que
se requiere el 8.16% de amortiguamiento para que en ese número de oscilaciones se redujera la cantidad que queríamos. De aquí sacamos un equivalente de absorción de aire. Estamos suponiendo que ese amortiguamiento toda se debe a la absorción del aire. En el peso del péndulo agregamos el peso de las pinzas que vieron ustedes para fijar y soltar el péndulo. Luego el periodo de la torre, de la varilla, cuando el péndulo está fijo a la varilla, lo medimos, como se puede ver en el inserto, también en cámara lenta, en .1875 segundos, y mientras que el calculado con los parámetros que están más arriba de la varilla nos da .18 segundos, que prácticamente es lo mismo que este .1875. Entonces tomamos el calculado como bueno para el resto. El periodo del péndulo, que aquí se calcula en .43 segundos, no coincide con el periodo del péndulo medido físicamente de .156 segundos, y esto es debido a que el medido físicamente es un péndulo que no está colgado de un cable infinitamente flexible, de un hilo infinitamente flexible, sino que está colgado de un alambre con cierta rigidez y plasticidad que ya afecta lo que sería el periodo de oscilación de un péndulo normal. Nos quedamos con este porque a fin de cuentas el amortiguamiento del péndulo resultó ser, ya como de acuerdo como lo calculamos, en 0.4 kilogramos segundo por metro para el coeficiente de amortiguamiento del cable, del alambrito del que está sujetado el péndulo. Si nosotros quitamos el efecto del péndulo, es decir, lo fijamos con la pinza como ustedes lo han visto en el modelo físico, nos encontramos con que la varilla oscila del orden de los 13-14 centímetros, como ustedes pueden ver aquí en el inserto y como se dice aquí en este texto, es aproximadamente 12 centímetros punta a punta, 13, que es lo que está dando aquí prácticamente. Entonces podemos pensar que está bien simulada la varilla cuando está el péndulo fijo a ella. Sin embargo, cuando dejamos el péndulo trabajar, es decir, cuando soltamos la pinza, nos damos cuenta de que la oscilación de la varilla, la punta de la varilla, es del orden de 8 milímetros. Pero aquí los 8 milímetros los pueden ver en el inserto, que es lo que oscila la varilla. De aquí, de hecho, la varilla oscila un poquito menos. Podemos pensar que el modelo matemático, cuando menos, sí corresponde con el modelo físico pequeño. De ahí solamente nos queda deducir que también podría aplicarse al modelo de tamaño natural de 170 metros de altura. Además, como habíamos dicho originalmente, este sistema se está usando ya en muchos lugares, en edificios altos del mundo. Estamos solamente haciéndole un modelo matemático a algo que ya se está usando. Con esto termino mi exposición y me repito a sus órdenes, Rafael Garza Treviño.